Entonces yo creo que sí está representada la maternidad, pero me faltaría, yo creo, ver mucho más, no sé, variaciones de madres. Tenemos muchas madres icónicas en el cine, pero a veces son relegadas, claro, a ser personajes como más secundarios. Claro. Por eso digo, no necesariamente las figuras maternas tienen que estar estrictamente relacionadas con nuestras madres. Nosotros podemos encontrar figuras maternas en muchos lados. Claro, porque también representa un pilar fundamental para la narración de la historia, o sea, este elemento protector o también puede ser un elemento enemigo. Claro. Entonces es algo de lo que se sujetan los escritores, los guionistas, para poder explicar muchas cosas, como hablábamos al principio, y también para solventar la protección, el cuidado, el amor deseado o no. Okay, I'm sorry. I was telling you the truth. You want me to lie? No, I mean, I wish that you liked me. Of course I love you. But do you like me? I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version? Hola, somos el Club de Cine FIUDEC y estamos nuevamente en el Café de Cine Eleuterio, ubicado en Vilumilla 609. ¿Dónde más podrían tomarse un café con un Ewok? Eso les digo, es muy aesthetic, es muy rico todo, así que si quieren algún antojito dulce, vengan acá. Muy recomendable. El día de hoy tenemos un tema muy especial y al acercarnos a mayo empezamos a repensar nuestras relaciones con nuestras madres y también cómo estas relaciones se ven representadas en el cine. Así que nosotros podíamos partir con la pregunta de por qué creemos que la figura materna es tan importante en el cine. ¿Como es recurrente en el cine o falta más este tema en la industria? Bueno, yo creo de que la maternidad suele representarse bastante, pero de una forma muy superficial. Normalmente la madre es como un personaje terciario que de repente hace una aparición. Por ejemplo, creo que en El Hobbit, que bueno, no hay ninguna personaje femenino, como solamente se menciona una madre en algún diálogo. Y ese es como el tipo de... quedan como bastante relegadas a pesar de que prácticamente todos venimos de una madre y es algo como sumamente humano y profundo. Yo encuentro que siempre está la figura de la madre en el cine. Puede que esté como explícitamente mostrada o quizás no tanto, pero siempre hay una ventana a la madre. ¿Qué es la madre? ¿Qué hizo la madre? Y porque también nos marca, o sea, la maternidad nos marca a todas las personas si tuvimos una imagen materna o no presente, si nuestra madre fue así o asá, se demuestra. Claro. Entonces, claro, puede que el foco de la historia de la película sea, no sé, el hijo, la hija y su vida, pero siempre va a estar, encuentro yo, la mamá en la sombra del hijo, claro, o de la hija. Entonces yo creo que sí está representada la maternidad, pero me faltaría, yo creo, ver mucho más, no sé, variaciones de madres. Tenemos muchas madres icónicas en el cine, pero a veces son relegadas, claro, a ser personajes como más secundarios. Claro. Como inevitablemente en las películas que vemos aparece quizás algunos minutos, unos segundos, mencionada quizás la figura de la madre. Sin embargo, faltan películas en donde se trate exclusivamente de la figura materna y la relación con el hijo, la hija y todo lo que esto conlleva. En mi caso, yo siento que este tema, más que nada, como bien digo, la figura materna dentro del cine
falta, como que sea principal este tema, yo creo que falta un poco. No es algo que se investigue mucho, encuentro yo. Porque, claro, como dicen ustedes, encuentro que se menciona ya sea de una forma secundaria, se menciona o hace una aparición muy breve, pero se enfocan las películas en otro tema más que Claro. solamente el de la madre. La maternidad puramente. Puramente la maternidad, claro. Mm. Es como, a veces aparecen como para dar una explicación de por qué el personaje es así o es de esta otra forma, por qué le falta esto, por qué tiene esto otro, y así sucesivamente, porque también no todas las figuras maternas son positivas en la vida de los hijos en este caso. O sea, como hay mamás súper buenas, también hay mamás súper malas también. Entonces, ya sea en el cine mismo como en la vida real, encuentro yo, es algo como que está pendiente, o sea, como está presente mucho en nuestras vidas. Es que es inevitable no hablar de nuestras madres, encuentro yo, sea uno de la edad que sea, siempre se menciona y siempre se recuerda, ya sea para bien o para mal. Entonces, claro, por mi parte yo siento que falta un poco más en la industria películas que traten exclusivamente de este tema, como que se enfoquen meramente en eso. Gracias a eso como nace otra pregunta que también podríamos conversar sobre eso, que es si nosotras creemos que se presenta la figura materna de una forma real o si está relacionada con ciertos estereotipos, digamos, ya sea ubicándonos en el contexto social, en el contexto geográfico donde se está filmando la película, el tema que tiene detrás y todo ese tema. No sé qué opinan ustedes, si se refleja bien o se refleja un poco... podría hacerse mejor, digamos. Ujú. Bueno, yo creo de que por muchos años fue tabú para las madres quejarse sobre la maternidad o hablar de sus problemáticas, de depresión, de soledad y bueno, últimamente igual se ha visto más como expuesto en el cine, pero no tal vez por la recurrencia que tienen, no con la forma en que se debería. Uh-huh. Ahora que estoy pensándolo, hace unos años, creo que 2017, salió Lost Daughter, la hija oscura, Uh-huh. que es de Maggie Gyllenhaal. No sé si la dirigió ella. Y esa película trata enteramente sobre la maternidad. Uh-huh. Es de una mujer que es Olivia Colman. Uh-huh. Esa actriz va como de vacaciones y ve la dinámica de una madre con una hijita pequeña. Y recuerda que ella como que no quería ser madre, le costó mucho como afrontar esa etapa de su vida. Entonces como que se mete un poco en la vida de esta mujer con su hija pequeña para poder como volver a ser madre, porque no lo aprovechó en su momento, no lo veía como lo ve ahora. Y esa película habla enteramente sobre la maternidad con claros oscuros muy marcados, con ella así como mostrando cómo era de joven con su hija, que era a veces un poco cruel porque se sentía sola, perdida en su papel de maternidad, y después ya más adulta como queriendo remendar esas cosas, pero la visión de la directora no la hace ver como una víctima, sino como alguien que eligió porque se fue ella, se fue, entonces ella eligió irse y seguir su carrera y seguir sus cosas, pero no se victimiza, simplemente afronta el hecho de que ya perdió el lazo con sus hijas y trata de remendarlo de otras maneras. Claro, como que asume finalmente que al principio ella no quería ser madre, y es como ya no aproveché este tiempo, pero todavía me queda, entonces lo puedo recuperar de cierta forma. Claro. Una cosa así. Sí, una cosa así. I hope you kids never grow up, never. You know, I never did anything in my whole life that was anything except I made you guys. I made you and you and you. Oh, my head, what a headache. Claro. Yo creo que la forma en la que la figura materna se refleja en el cine depende mucho de lo que uno quiera hablar
en la película, básicamente. Entonces, claro, a veces caen estereotipos o algo así, pero siento que el tema de las figuras maternas es un abanico tan grande que tiene tantas opciones, tiene tantas categorías, porque, claro, las mamás también son personas, o sea, tienen problemas emocionales, tienen sus temas propios, claro, a veces al principio no quieren ser madres realmente, es todo un tema social igual. Entonces, yo podría mencionar un poco, relacionado un punto con el anterior, es que está la película esta que se llama Corre, creo, o Huye, donde vemos una figura materna bastante complicada, encuentro yo. Como que uno no se imagina que una madre le podría hacer eso a su hija, que, bueno, para las personas que no conozcan esta película, habla sobre básicamente una mamá que se dedica a enfermar a su propia hija, a dejarla en silla de ruedas y todo eso. Es más o menos súper parecida, encuentro yo, a opinión propia, al caso real de Gypsy, creo que se llama. Gypsy Rose. Gypsy Rose. Sí. Entonces es un poco, pero no se trata de ese tema. Hay otra película que sí se trata meramente de ese caso real, pero esta película ya es más ficción. Pero, claro, cierto que a veces... por ejemplo, en mi vida, mi figura materna es súper presente, buena, bueno, como cualquier persona, altos y bajos, pero es buena. Entonces, por ejemplo, yo viendo esa película, para mí era un poco irreal el pensar, hay una mamá que quiere hacerle esto a su hija. Claro, quiere hacerle Entonces, daño. claro, ahí entra un poco en jugar con la diferencia de cada persona, más allá de la madre, sino como persona humana. Y claro, o sea, entra un poco en entrar a los distintos enfoques, a las distintas personalidades y todo eso. Claro. Igual esta figura materna que se ve en esta película, igual se repite en otras. Son más o menos parecidas. Entonces creo que se enfocan como mucho en una forma o en otra. En cambio dejan como muy, muy extenso el tema por abordar, que está como en la mitad. Del entender que las mamás no siempre son completamente buenas, ni tampoco son completamente malas. Claro. Entonces creo que ese diría yo que es como el estereotipo que se repite bastante. El hecho de irse a los extremos. Que muy buena o muy mala, pero no humana. A eso Claro. voy. Yo creo que una película que juega bastante con eso es Tenemos que hablar de Kevin. No sé si la vieron. Que es súper interesante el hecho de que empieza con, claro, esta mamá que tiene depresión postparto, que no quería ser madre aún, pero luego tiene a su hijo y como que no es muy cariñosa, no forma el lazo inmediatamente con él. Y la cosa es que ahí va como el dilema, porque se va haciendo cada vez más difícil para ella conectar con su hijo, porque su hijo empieza a tener actitudes como más distantes con su madre. Claro. Entonces como que la culpa es del hijo, la culpa es de la mamá. La mamá debió de ser mejor, no podía hacer nada, podía hacer mucho más, porque este hijo, claro, y después hace algo horrible, un crimen y todo, era una persona casi como un sociópata. Ah, comprendo. Igual eso está bastante ligado también en el cine, de que se comienza a justificar a veces la figura del criminal, si es que hizo algo malo, con, no sé, su cómo infancia, fue criado, claro. cómo fue criado y todo eso. Y chuta, yo a veces creo que se culpa mucho a la madre, pero igual hay que entender de que no siempre las madres quieren ser madres en un principio. Al final pueden querer ser madres, pero igual pasan por un proceso súper fuerte de meses, dolores físicos, complicaciones emocionales, y al momento de dar a luz pueden estar o súper emocionadas o tener esta depresión postparto, que es lo más natural,
pero creo que no se le permite tanto en la sociedad, ni tampoco se ve mucho en el cine como tal, el hecho de que la madre sea así, o si se nota, o sea, o si se ve en el cine, se le critica al final, es como lo están planteando como algo malo, pero no necesariamente tiene que ser algo malo o algo bueno, es algo natural, encuentro yo, que va dependiendo mucho de las madres. Entonces, claro, también es un tema bien complejo en ese sentido. Igual, de forma personal, yo creo que igual el cómo se representan las madres en las películas corre exclusivamente en el director, el cineasta, el quien está haciendo la película, quien la escribió, ya sea hombre o ya sea mujer, las ideas que tiene, no tanto como por su género, sino por sus ideales y sus propias experiencias. Al menos eso es lo que yo creo. Claro, yo creo que un director que me gusta mucho que hable sobre la maternidad es Pedro Almodóvar. Lo ha hecho con muchas películas, porque algo que le interesa. Él fue criado por una madre y por muchas mujeres a su alrededor. Creció en un pueblo donde había muchas mujeres y los padres trabajaban afuera, entonces él fue criado por sus hermanas, por su madre, por sus tías, por sus vecinas. Entonces, la manera en que retrata la maternidad es de una forma tan como, yo creo que realista, muy realista, porque tiene, claro, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero el hecho de que hay que hacerlo y aperrar nomás por el hijo, por el que lo amo y así va a ser, aunque tenga mis limitancias, aunque no tenga mucha educación, aunque me falten herramientas para hacerlo, trato de hacer lo posible. Claro. Bueno, igual se aprecia en Almodóvar que muestra distintas variedades de familia, de mujeres que vienen de distintos estratos sociales, de mujeres trans, y es como algo que normalmente nunca se ve en el cine. Claro. Alejándose como de lo que es la familia tradicional. Claro, eso es algo que se ve bastante en el cine actual, diría yo, que se está empezándose a como experimentar quizás con las figuras maternas como ser humano, más que haya como madre. Como mencioné antes, con problemas internos, cuestionamientos, a veces empiezan como a cuestionar su identidad, quién soy, mis gustos. A veces las mamás, no sé, empiezan a cuestionar sus gustos en cuanto a relaciones de pareja, y eso es algo que se está viendo más que nada en el cine actual. A pesar de que ya es un tema de que siempre ha existido, o sea, la homosexualidad siempre ha existido, pero actualmente siento que se le está dando más oportunidad a que la madre sea esa persona que se está cuestionando sexualmente, digamos, como realmente solamente me gustan los hombres, me gustan las mujeres y los hombres, o me gustan sí o sí las mujeres, pero yo quería ser madre, y cosas así. Entonces es algo que igual se está viendo más que nada actual, porque Pedro Almodóvar es un director actual. En cambio, en el cine más clásico, más antiguo, por decirlo de alguna forma, todavía se mantiene el hecho de mostrar a la mamá como una mujer perfecta, una mujer que no comparte sus problemas con los hijos, que se ve siempre derechita y bien, así, súper resolutiva, digamos, si el hijo tiene o el esposo tiene algún problema, ella siempre está disponible emocionalmente para hablar de esto, solucionarlo, incluso igual se cae mucho en ese pensamiento de que la mamá lo soluciona todo, la mamá lo logra todo, la mamá lo encuentra todo. Y que es algo muy pendiente también, yo creo, en nuestras infancias, digamos. O sea, por ejemplo, yo comentando esto me acuerdo mucho de que mis figuras maternas, que en este caso sería mi propia mamá y mi abuela, cuando yo les preguntaba dónde estaba algo, me decían dónde estaba y yo no lo encontraba y decían así, ya, y si lo encuentro yo. Y siempre que iban lo encontraban y era en el mismo lugar donde me habían dicho y yo no lo había visto. Entonces, claro, eso es algo que se ve bastante en el cine, de que, claro, la mamá es como una superheroína, digamos, de que todo lo logra, todo lo encuentra, si lo vemos por el lado positivo, claro. Cuando se ve en el lado negativo ya es algo, la mamá es súper fuerte, que reta a los hijos, que es estricta, que es
pesada quizá y cosas así. Entonces va más que nada ligado a eso. Pero sigo insistiendo como del principio del punto que depende mucho quién está grabando la película y quién hizo la película para entender la figura materna que se puede ver dentro de esa misma película. Porque igual es un tema bien importante el estar en el contexto social, político, el generacional también, porque las mamás están cambiando, que fue algo que se conversó en el primer episodio, de que tanto los adolescentes como los adultos, ya sean padres o madres, están cambiando, ahora son distintos. Entonces, claro, eso es algo que se ve bastante. She said the answer is every day. What did you ask? Do I make her proud? Bueno, igual como dices tú de que la madre se muestra como una heroína que todo lo puede, pero se muestra principalmente como alguien que ayuda a los deseos de los demás y no como alguien que tenga como sus propias ambiciones, sus propias resoluciones. De hecho, bueno, cuando me vi de una, yo como que había asumido que la mamá la iban a matar pronto para darle mayor desarrollo al prota, pero me sorprendió positivamente que no fuera así, porque la mamá es pero tremendo personaje y Sí. que ha movido la trama, como que gracias a ella está ocurriendo todo prácticamente, Claro. se podría decir. Claro, una mujer más poderosa, encuentro yo. Que igual Sí. no es algo que se ve tanto en el cine antiguo, porque es mujer. Yo encuentro, hablando de Almodóvar y del cine clásico, encuentro que la figura de la madre en el cine se ve mucho más representada en países como más latinoamericanos, porque ahí es donde los papás se van, po. Claro. Entonces hay un entorno en que las personas, su mamá es lo único que tienen, y a veces ni siquiera tienen una madre, pero tienen una presencia femenina que los ayuda y les da amor y cariño y contención. Claro. Entonces, por eso yo creo que en el cine como más industrializado no vemos tanto eso, porque claro, son directores que apuestan por ciencia ficción, por cosas más comerciales, Que vende más. claro, que venden mucho más, o que en realidad es como lo que a ellos les interesa hablar. Pero acá, claro, en Latinoamérica yo creo que la imagen de la mamá es algo totalmente interesante, intrigante, algo que tenemos muy presente en nuestras vidas. Por eso Almodóvar, hoy por ejemplo está Roma, esa película claro. que también es mexicana, muchas películas mexicanas que hablan sobre eso. Entonces yo creo que la manera de hablar de la maternidad, claro, va a tratar sobre tu contexto y sobre todo sobre tu cultura. Por supuesto. Ahí se ve la diferencia entre las madres o figuras maternas, que entendamos que la figura materna no siempre son las madres biológicas. Se ve como el cambio también de continente. Las madres latinoamericanas, ya sea de Argentina, México, Perú, Chile, cualquier país latinoamericano, son más o menos iguales, digamos. Como que compartimos mucho ciertas experiencias muy parecidas en Latinoamérica. En cambio, en Europa, yo siento que por cada país va cambiando mucho. Sí. Ya sea si es Europa occidental o Europa más asiático, y así sucesivamente. Entonces igual se ve ese cambio y que se representa igual en el cine. Entonces, claro, nosotros podemos pensar más o menos cómo podemos ver en el futuro la figura materna en el cine, poniéndonos ya actualmente qué es lo que esperamos como mujeres, que las tres somos mujeres, y que en algún momento quizás, o tal vez no, vamos a ser madres, Claro. por ejemplo. Entonces, el ser tan presentes también como mujeres adultas y el empezar a ver ese cambio de, no, es que yo cuando tenga hijos, hijas,
no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, yo voy a ser este tipo de madre, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes esperan en el futuro en el cine? Que se represente de esa forma en el cine. Porque cada película creo que se está como enfocando también bastante en lo actual. Ya no salen, o sea, salen bastantes películas, pero también salen bastantes películas de la actualidad, encuentro yo. Como que se enfocan temporalmente en la actualidad y no tanto Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Claro. Hablando de Segunda Guerra Mundial, me hace recordar a una película de Meryl Streep, donde se ganó su primer Oscar, La decisión de Sophie, que habla sobre una mamá en aprietos, o sea, estaba en la Segunda Guerra Mundial, era judía, tenía sus 2 hijitos chiquititos, estaba sola, la agarran a ella y a sus hijos y una persona del ejército nazi le dice, así como, puedo salvar a uno de tus hijos, ¿cuál eliges? Imagínate esa decisión, la decisión de Sophie. Claro. Imagínate, o si no, los matan a los dos. O sea, Claro. ¿qué prefieres? O sea, si eliges a uno, quedas como una mujer como perversa, como que quieres a uno más que al otro, y se Claro. supone que las madres aman a su hijo de igual manera. O si no, matas a los dos. O sea, es... Oye, un dilema tan gigante y al final, bueno, no quisiera spoilear la película, la podrían ver, es muy buena, es del 82 y toca luego, durante la película vemos como ella está totalmente marcada por su maternidad. O sea, ella ya no se puede desligar de la imagen de madre, no puede, ya es mamá, porque dio a luz a sus hijos, los crió y los ama y la marca completamente. Claro. Entonces es como el hecho de que eres madre, pero nunca vas a terminar de ser madre. Aunque tus hijos ya no estén, aunque ya estén grandes, aunque hayan muerto, tú siempre vas a ser madre. Es verdad. Hablando del tema de la Segunda Guerra Mundial, acabo de recordar una película Ladrona de libros, Ya, sí, que sí. está basado, si mal no me equivoco, primero es un libro y después se hizo la película, Sí. o al revés, no lo sé, pero tiene libro y película. Yo leí el libro y vi la película, y también se ve también una figura materna, que no necesariamente es la madre biológica. Está la protagonista, no recuerdo cómo se llama, Lizzie creo. Sí, Lizzie, que es Ya es una... como adoptada por sí, la... que es judía. Y la película empieza que está falleciendo su hermano. O sea, están en el tren y ve como su hermano fallece. Y al final como que te explican de que se están arrancando, evidentemente. Y es adoptada Lizzie por alemanes. Ujú. Están en Alemania y es adoptada. Tanto por Hans, que se llama el papá. Y la mamá no recuerdo cómo se llama porque tiene un nombre un poco complicado, encuentro yo. El tema es que, claro, ella no es su madre biológica, pero también es una figura materna para ella a medida que avanza la película. Claro. Y es una figura fuerte. Como se convierte en el pilar fundamental. Claro, y se empiezan a querer mutuamente, se aprenden a querer, a entenderse, porque igual es distinto como es una mujer alemana en ese contexto y Claro. todo eso. Entonces... Y que tampoco es como que deseaba tanto como ser madre de esta niña Claro, judía. porque no es un spoiler porque lo dice al principio de la película, de verdad, lo juro. Pero al final es claro, ella no tiene como el interés de ser madre, sino lo que ella quiere es tener a 2 niños por 2 pensiones. Al recibir a 2 niños judíos, es Claro. por recibir dinero, digamos. Claro. Entonces ella, cuando llega Lizzie sola, ella se molesta porque Claro. llega sola y le habían prometido 2 niños, un niño y una niña. Entonces... Habla Claro. como del enamoramiento de la maternidad, porque es algo que no esperabas, pero que al fin y al cabo te termina como endulzando. Claro, Ves como el lado bueno. claro. Eso igual es un tema muy interesante que se ha tocado en el cine. Sí, y eso como ubicado más o menos en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, que igual es un poco complicado. Claro.
pero más eso, como que ahora también igual han salido varias películas actuales en donde se ve bastante la figura materna. Por ejemplo, también se mencionó en otro episodio la película Close, a propósito de que hace muy poco la actriz que hizo de la mamá falleció. Ahí se ve, claro, de la relación súper íntima y personal y cercana que tienen los dos protagonistas, digamos, los dos niños, que incluso el chico que no es hijo de esta actriz o del personaje que hizo esta actriz, también existe cierta cercanía. Entonces, por eso digo, no necesariamente las figuras maternas tienen que estar estrictamente relacionadas con nuestras madres. Nosotros podemos encontrar figuras maternas en muchos lados, como una profesora, una mujer mayor y cosas por ese estilo. O sea, figuras maternas podemos tener más de una en nuestra vida. Claro, porque también representa un pilar fundamental para la narración de la historia. O sea, este elemento protector o también puede ser un elemento enemigo. Claro. Entonces es algo de lo que se sujetan los escritores, los guionistas, para poder explicar muchas cosas, como hablábamos al principio, y también para solventar la protección, el cuidado, el amor deseado o no. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo ahora, bueno, yo soy una gran fanática del terror en el cine, es algo que me gusta harto. Entonces recuerdo ahora mismo la película Hereditary, donde quien hace esta madre es, ¿cómo se llama? Toni Collette. Toni Collette. Y que también la vemos en otra película más antigua con ella misma, que es Sexto Sentido. Entonces muestra a la misma actriz siendo madre de distintas formas, como Sexto Sentido y Hereditary. Que Hereditary igual es una mujer que tiene muchos problemas psicológicos y claro, como mencionas tú, el hecho de que se asume de que las madres quieren a sus 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, la cantidad de hijos que tengan por igual, pero la verdad es que no es necesariamente y es como, pucha, es evidente porque también hay que normalizar el hecho de que a no todas las madres les caen bien sus hijos. Sí, pues eso es verdad. Pueden tener como ese cariño. No quiere decir que no los amen, pero no les hay caen cierta también, afinidad claro, con algunos hijos y con otros no. Claro, porque por ejemplo en la película Hereditary, según lo que yo recuerdo y lo que entendí, también una persona puede entender una cosa completamente distinta a la mía, y eso es lo bonito del arte en general, es que yo entendí que ella quería más a su hija que a su hijo. Y una vez pasó todo lo que pasó, tuvo más problemas con su hijo por eso mismo. Entonces se ve como una figura complicada en general y ambientada también en el terror. Al final es una película de terror bien conocida. Y nada, como eso. Entonces, claro, quizá yo respondiendo a la pregunta que elegiste es que a mí me gustaría ver más figuras maternas en el terror. En el terror. Uh-huh. Y que no siempre sean malas. Por ejemplo. Aunque cuando son malas igual hay como otro factor interesante, como en el que hablamos de la película Corre, de que muchas veces es un daño que se le genera a los hijos, pero es en nombre del amor, como nadie te podría cuidar como yo te cuido. Lo hago porque te amo. Sí, esa es como una perspectiva interesante, como de al dañar a otra persona. Y también yo creo que habla un poco de el perder la identidad, porque está como el miedo a uno perderse en la maternidad, pero una vez que uno ya está perdida, es como el miedo a que el hijo se independice, uno quedarse sola y tener que volver a reencontrarse, igual es como algo muy duro. Claro, es verdad, es verdad. Por ejemplo, bueno, yo mencioné Sexto Sentido en este caso, con la misma actriz, más antigua la película, también más o menos de terror, entre comillas, aunque no da miedo, más psicológico diría yo, donde se ve a la misma actriz siendo también otra madre, pero lo aborda de forma distinta. Ella también tiene temas internos, está pasando por una pena por haber perdido a su propia madre, y a pesar de que se siente frustrada por no entender a su hijo, trata de ayudarlo lo más posible
Al final, recuerdo mucho esa escena donde el hijo le dice a su mamá que pudo conversar con su abuela en este caso, y se ve como una escena súper linda en el auto donde ella llora y está emocionada y quizás un poco asustada. No lo sé, pero es un tema muy cercano, encuentro yo. Ahí se ve como la diferencia, como una misma actriz también puede abrirse paso en un mismo rol, por decirlo de alguna forma, que es como madre, pero en un lado más distinto, encuentro yo. Entonces, sí, eso es algo que yo podría decir en torno a esa actriz y lo que me gustaría ver más en el futuro del cine, que va relacionado a cómo nos imaginamos el futuro del cine y qué es lo que queremos ver en el cine futuramente. Entonces, claro, eso es lo que se puede mencionar por ese lado. Igual es un tema súper amplio, como digo, se va dependiendo del contexto social que se vea. Sigo insistiendo con eso porque, como digo, las mamás están cambiando. Entonces, las mamás que están ahora de niños o adolescentes no son tan lejanas a nosotras, encuentro yo. Ese es el tema. Entonces, las madres van cambiando. Por ejemplo, no sé, esta es una serie igual, pero recuerdo Heartstopper. Ya, no la he visto. Ya. Pero sí la conozco, es de Netflix. Creo. Es de Netflix. Y los cómics, pero no los sé la cómics serie. es lo mismo. Los cómics y la serie es lo mismo. Yo también leí los cómics y vi la serie después de todo el tema. Entonces eso es lo mismo. Y ahí también es un tema de diferencia de dos madres. Pues, porque, por ejemplo, tenemos la mamá de Nick, creo que se llama, y la mamá de Charlie. Que la mamá de Charlie acepta su homosexualidad, lo ayuda. A veces como que cae un poco en equivocarse un poco porque tampoco sabe cómo reaccionar y manejar el tema de que le hacen bullying, de que el chico es más para adentro, digamos, más introvertido, también investiga, o sea, como que aborda un poco el tema de las cosas mentales, de la salud mental, porque él tiene un trastorno alimenticio, entonces es algo más cercano, encuentro yo, algo más cercano. En cambio, la mamá de Nick, Nick siempre le tiene miedo a decirle a su mamá el hecho de que es bisexual finalmente, pero como que en toda la serie o en todo el cómic nosotros estamos como con la expectativa de saber cómo va a reaccionar y todo eso, porque al final es él quien se está descubriendo, y al final es como, oh, reaccionó bien y fue lindo, pero nos vendieron como quizás una figura nada que ver con la mamá de él. Entonces ahí va cambiando e igual eso está orientado en la actualidad. Entonces, claro, tiene que ver estrictamente con eso. Entonces, sí, yo creo que en el futuro espero ver más películas orientadas a las figuras maternas, madres en general, con más presentes y más actuales. Claro, a tocar el tema de una manera más profunda. Claro. Quizá como es el foco de la historia, porque ya, como hemos hablado, la maternidad tiene tantas formas de ser representada, de ser explicada, de ser profundizada, de ser mostrada a través del arte. Claro, es un tema que debería verse más como tema principal, sí, en las películas. Entonces, claro, yo creo que igual es buena idea para dejarles invitados a ustedes el hecho de que ponernos en el caso hipotético de que si tuviéramos que recomendar películas que traten sobre este tema, madres, ya sea como algo más principal o como ustedes quieran, pero si tuvieran que recomendar una, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué le recomendarían a la persona que nos está escuchando, que nos está viendo? No, es que ustedes tienen que ver esta película porque la mamá es wow, por ejemplo. Yo creo, pero que la película que yo recomendaría es Autumn Sonata de Otoño de Bergman. Yo creo que es la película que trata, pero las relaciones complicadas de madre e hija, los rencores acumulados por décadas o tal vez cosas que tal vez una madre pensó que a la hija no le afectaban y décadas después todavía ella lo recuerda, está presente, el abandono.
es demasiado buena película. Sí, toca mucho, claro, la maternidad de cómo lo vive como hija, luego su mamá, cómo vive ser madre de esta hija y cómo ella fue, cómo fue su mamá. Entonces habla como casi de 3 generaciones. Es muy interesante esa peli. Yo recomendaría, hay una peli que me gusta mucho que se llama La Fuerza del Cariño o Terms of Endearment, que es del 1983. Actúa Shirley MacLaine y es como una comedia dramática. Me gusta mucho, me gusta mucho. La actuación de Shirley MacLaine es genial. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Actriz ese año. Y es sobre una madre que es muy protectora y muy controladora con su hija. Al principio de la película vemos como la ahoga de cariño o como que casi que depende de su hija. Y ya luego vemos cómo esta hija se va alejando y cómo cambia la dinámica cuando esta hija, muchos años después, tiene que volver con su madre. Como que había tanto relegado a su madre que era tan controladora y quería puro irse de la casa, quería puro casarse y después tiene que volver por algo que sucede. Muy buena, me encanta. En mi caso, bueno, yo voy a hacer un poco de trampa y voy a decir que en verdad yo recomiendo todas las películas que al menos yo mencioné y las que ustedes mencionaron, también las que conozco, también las recomiendo. Pero para irme como a algo como más chill, más relajado, como para pasar el tiempo y que no sea tan intenso, va a ser un poco chistoso lo que voy a decir porque soy consciente de que hay una disputa grande entre las personas que son cinéfilas. Pero una película que a mí me gusta mucho es Luna de Miel en Familia, donde sale Adam Sandler. Porque de forma personal a mí me gusta mucho Adam Sandler. O sea, claro, no son las mejores películas del mundo, evidentemente, pero son buenas. Y en esa película, claro, está la figura de esta mujer que en este caso tiene a 2 hijos, varones, claro. varones. Y quería tener una hija. Quería tener una hija, claro. Entonces se le hace difícil a ella, porque además es madre soltera, entonces se le hace difícil comprender a sus hijos, tanto en sus temas emocionales, porque tiene un hijo que está entrando a la adolescencia, entonces está con todo el tema de descubrimiento sexual y todo el tema, y por otro lado tiene a su hijo que es más pequeño, pero que tiene una hiperactividad enorme y ella trabaja, porque es el único sustento de su casa. Porque además el papá es súper irresponsable y no quiere ver a los niños y todo el tema. Y ahí conoce al al personaje de Adam Sandler, que en este caso también es padre soltero, en este caso él es viudo. Claro. Y tiene 2 hijas. Una hija que está en sus 17. Claro, y tampoco las comprende. Y tampoco las comprende. Entonces viven lo mismo los 2 y ahí se conocen. Y claro, Adam Sandler se vuelve la figura más o menos paterna de los hijos de esta mujer. Y esta mujer se vuelve la figura materna de las hijas de Adam Sandler. Entonces es una película que igual... Se recomienda. Es comedia, se recomienda, sí. Pero también uno lo puede ver por el lado de las madres. Al final es como, ya para no ser tan intensas, como no los voy a mandar a ver una película de terror porque no a todo el mundo le gusta. Entonces yo creo que las comedias son casi que cualquier persona la puede ver. Entonces sí, les recomiendo Luna de Miel en Familia, donde sí actúa Adam Sandler y sí, yo digo que es una buena película. Pero pueden opinar distinto a mí. Claro, completamente. No. Entonces, eso más que nada por este episodio. Les recordamos que nosotros somos el Cine Club FIUDEC, que estamos en el Café Cine Eleuterio, que está ubicado en Vilumilla 609. Les invitamos también a los ciclos que el Club de Cine lleva a cabo, también el Cine por Redescubrir. Cada mes se proyecta una película en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. En la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción. Ahí tienen un breve cortometraje, la película como tal que se está viendo y un conversatorio relacionado a la película. Y después, a la salida, generalmente, no siempre, tienen palomitas. Y picadillo. Es muy rico. Sí, es muy rico. Así que vayan porque igual son muy buenas películas. Cada mes, un día, generalmente los viernes. Y entrada liberada. No tienes que pagar, no tienes que inscribirte, tienes que llegar solamente y listo. Puedes ver una película
Bueno, y con las 3 B. Buena, bonita y barata. Barata, gratis. Gratis. Entonces, eso. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como Cineclub, FIUDEC. Ahí estamos subiendo información de las proyecciones, de los ciclos, tanto como para este semestre como para el próximo. También está nuestro canal de YouTube y nuestro Spotify. Entonces, claro, nos pueden seguir en todas esas redes sociales, compartir, evidentemente. Y nada, eso. Los dejamos muy invitados a seguir escuchando los demás episodios y, por supuesto, participar de nuestro ciclo de cine. Eso. Chao. Chao.